El siguiente video tiene algún tiempo circulando, pero aún no tiene explicación. Fue captado por una cámara de seguridad, pero esta vez estaba ubicado cerca de cierto estacionamiento. Los empleados de la compañía de seguridad que revisaron las imágenes de la cámara estaban completamente conmocionados, y eso se debió a lo que se captó en el video. En medio de la noche, una cámara de seguridad ubicada en ese parqueo grabó una extraña figura. Aunque a primera vista la silueta parece pertenecer a un ser humano, al examinarlo de cerca, es notorio de que hay algo muy extraño en él. Mucha gente cree que las imágenes muestran a un extraterrestre, de los llamados grises, que por alguna razón se encontró en ese lugar, y luego de aproximadamente un minuto, simplemente se desmaterializó. Después de ver estas imágenes, ¿qué crees que sea eso que fue captado en cámara? Un explorador se aventura al borde de unos túneles ubicados en Stockport, Inglaterra. Los túneles se construyeron a fines de la década de 1930, y se usaron como refugio antibombas durante la Segunda Guerra Mundial, pero, solo un año después de que se completaron los túneles, la localidad de Stockport sufrió fuertes bombardeos, y muchas personas tuvieron que correr hacia los túneles para sobrevivir. En el video el investigador se embarca en una exploración en solitario en estos túneles, o al menos pensó que estaba solo. Yo, this is eerie. I'm gonna keep going. See where we go to. I know this is probably not a wise idea that I'm walking off on my own and stuff, but I don't know. This is weird. It's all blocked off again. Right, I definitely can't hear anyone now. Right. Yo, what the f*** is that? Hello? Hello?
Just as I was approaching the corner, I had an overwhelming feeling as if I wasn't alone. As I turned the corner, I could see what I thought to be a silhouette moving up the tunnel. On review, we can clearly see what seems to be a black figure with a yellow outline. We believe that this is possibly a spirit. Let us know what your thoughts are on this. This is weird. Right, I'm literally on my own in these tunnels. This is really weird because I've just literally come around the corner and, no joking, I think I might have seen like a silhouette or something. Mientras da la vuelta en la esquina, la silueta de algo o alguien aparece al final del túnel, antes de desaparecer en la nada. El investigador está seguro de que esto es verdadera evidencia paranormal captado en cámara, y posiblemente sea un fantasma de algunas de las almas perdidas, que quedaron atrapadas en este túnel después de ese fatal bombardeo. Muchos de sus seguidores están de acuerdo, pero, ¿tú qué piensas? El autor del siguiente video nos explica sobre un encuentro con una figura misteriosa. Una noche durante un viaje en auto, se metió en una situación que difícilmente se puede explicar. En medio de la noche, en medio del bosque, él experimentó algo que nunca esperó experimentar. Esta aterradora situación fue registrada por la cámara de su vehículo, aunque inicialmente redujo la velocidad porque pensó que vio a una persona, pronto se dio cuenta de que lo que estaba en el camino frente a él no era humano en absoluto, y muy posiblemente era algo fuera de este mundo. Muchos aseguran que es un fantasma real, pero si no es así, entonces ¿qué más podría ser? Una mujer viene experimentando fuerte actividad paranormal en su casa, es así que viene documentando los hechos, en busca de respuestas y consejos para salir de esa estresante situación. Ella afirma que algo escalofriante viene sucediendo en el sótano de su casa, desde hace mucho tiempo, solo es ahora que fue captado en cámara. Al parecer su madre es la preferida de esta entidad, ya que tiene constantes y aterradoras pesadillas, de las cuales no puede despertar, incluso con ayuda. En este punto tiene que medicarla para que pueda dormir. Según esta mujer, hasta sus invitados han visto entidades de sombra, caminando por su casa. Desde que se mudó a este lugar, esto viene sucediendo, incluso la hizo bendecir con un sacerdote, pero nada ha cambiado. En el primer clip, vemos lo que parecen ser orbes paranormales. Este tipo de actividad solo puede ser descrito como una locura. En una habitación en particular, ocurre lo mismo todas las noches, aparecen varias de ellas, y parecen bailar delante del lente de la cámara, lo cual suele activar el sensor de movimiento, y luego empiezan a dar vueltas por la habitación. Pero lo más aterrador estaba por venir, cuando captó a algo, o alguien, saliendo de la pared.
Esta cosa tan espeluznante, realmente se ve legítima, ¿no lo crees? La gente ha señalado que este ser parece estar saliendo de la televisión, entonces quizás podría estar usando la energía de este dispositivo para manifestarse. También ver que se manifiesta como una nube negra podría significar que están lidiando con algo malvado. Si el video no fue alterado digitalmente, entonces ¿qué más podría ser la causa para esa nube negra? Son varios los videos que muestran algunas actividades realmente extrañas en el dormitorio, sin embargo el de la nube es bastante intrigante, pero, ¿tú qué opinas? Noah es un guardia de seguridad que una noche compartió 3 videos seguidos en TikTok con la siguiente leyenda. Trabajo en un hospital que está prácticamente abandonado, es aterrador, pero es lo normal en un lugar así. Ahora veamos eso que lo asustó tanto. Besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. En el primer video él capta una cama de hospital moviéndose por sí sola, pero eso no es todo. Alright guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and shit. Dude, fuck this shit, honestly, like... Yeah, fuck this shit. Y una vez más, algo parece estar tratando de llamar su atención, pero incluso eso no fue lo más aterrador. Alright guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit, saying some shit. What the fuck? What the fuck? En el tercer y último video, Noah captó una figura misteriosa parada en una de las habitaciones del hospital. Él lo nota con el rabillo del ojo y regresa casi al instante, pero la figura desapareció sin dejar rastro, solo un par de segundos después. Por supuesto, él asegura que estaba solo en esa planta a esa hora de la noche y que no hay forma de que sea alguien más. Pero como siempre, lo dejo a tu criterio.